Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán. Porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología Vivian Solís, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema acompañamiento emocional, estar sin invadir. Vivi, buenas tardes, bienvenida a la radio. Muchísimas gracias, Carol. Un saludo para todos. Me da tanto gusto estar nuevamente por acá. Fíjate que ahorita lo que hablábamos previamente en el micrófono, porque son muchas cosas las que se pueden hablar hoy en el tema, pero ahorita en lo que surgía la presentación al aire, ¡plin!, lo que viene a mi mente, y si me dejas darte ese intro, porque es una vivencia personal que me tocó experimentar cuando le diagnostican a Álvaro cáncer en la garganta. Entonces, mi reacción primaria es enojo, miedo, llanto, pero así con desesperación, mucho miedo. Hice el show ahí en la clínica del doctor. Y cuando el doctor me dice, Carolina, pero si usted conoce la verdad. Sí, le dije, pero muy enojada. Dije, sí, pero también soy humana. Y la que está ahorita en crisis es mi parte humana. Entonces, hice mi proceso, ya después en la casa me di cuenta que lo primero que yo tenía era enojo y obviamente primero miedo de que él se muriera y yo quedarme sola, enojo porque quedé al pelo, se quiere bajar del barco y yo que me quedé bien fregada en la vida. Imagínate las locuras que nos dice la mente. Y tercero, cuando ya revisé mi tristeza, porque amanecí un día, aparentemente había procesado mi enojo, y un día que estaba leyendo ahí sentada en el sillón de mi cuarto, las lágrimas corrían así despacito por mi cara, y decía yo, a ver, cerré el libro, Carolina, estás llorando otra vez, ¿qué te pasa? ¿Todavía tienes miedo? ¿Sientes enojo? Entonces hago el escaneo de mi cuerpo y encuentro que no es ni miedo ni enojo. Entonces pienso que es la tristeza, ¿verdad? Dije, con la tristeza voy a lidiar, no en este momento porque él no está muerto. Si eso llega a pasar, será en ese entonces. En este momento elijo confiar, elijo soltar y le pido, y ahí le pedí a Dios, porque lo hice con todo mi corazón, Vivi. Le dije, Padre, en este momento mi marido me necesita como un acompañante, con alguien con quien él pueda estar, hablar o sin hablar, su proceso de nutrición, todo, Vivi. Porque en mi miedo yo quería que te atienda no sé quién, que te atienda no sé cuánto, o sea, ahí va la invasión, ¿verdad? Entonces, que te decía yo fuera de micrófono, justificamos muchas veces las acciones hacia los que amamos, nuestros hijos, nuestros papás, nuestra pareja, hermanos, amistades, porque te quiero mucho, es que te estoy diciendo, o te quiero forzar a estas cosas, ¿verdad? Entonces, le pedí a Dios con todo mi corazón, Padre, permíteme ser una buena compañera de proceso de mi marido, porque yo no sé qué es lo que necesita, y lo más importante era qué necesitaba él, no qué se me ocurría a mí, que era bueno, ¿eh? Entonces, le dije, Señor, guíame, muéstrame cómo es ese espacio donde yo puedo estar a la par de él, acompañando, sosteniendo, y si por ahí siento quebranto, hacerlo ver también, Vivi. Yo mi punto de vista, mis necesidades. Tú misma eres testigo de la catarsis que hice aquel día que íbamos a ir a ver a la iglesia, a la Virgen del Rosario, creo yo, ¿sí? Entonces, por un comentario de él, yo estallé, pero porque la mente llega a conclusiones, Vivi, entonces, que ni siquiera son verdad muchas veces. Entonces, al hacer todas esas pausas, todas esas observaciones, toda esa integración, todo lo que logré integrar, tuve el privilegio de poder ser yo quien estuvo al lado de él. Y él se sintió acompañado, se sintió respetado, se sintió amado. Entonces digo yo, Jesús, así es como deberíamos de actuar en cualquier situación en la vida, empezando en las cosas que estoy teniendo yo conmigo mismo, ¿verdad? Para después poder yo con otros en otras experiencias de vida. Entonces, ese es el enfoque, Vivi, de lo que estábamos hablando. Fue en lo que estaba sonando la presentación. Me vino ahorita, ok, habla de esto, pronúncialo. ¿Por qué? Porque me tocó ya vivirlo.
y es horrible la forma cuando somos invasivos. Horrible. ¿Y qué pasó cuando tú te diste cuenta o cómo evolucionó eso, Carol? Que me di cuenta primero que lo mal que yo estaba sintiendo adentro de mí, Vivi, tenía que ver conmigo, tenía que ver con mi miedo, tenía que ver con mi enojo, tenía que ver con mi tristeza que estaba anticipando que ni siquiera estaba siendo real, porque en un desayuno con nuestros hijos que llegaron a la casa, yo me quedé ese día, Ana Carolina me regaló de su tiempo y estuvimos hablando una hora o un poco más, porque yo lloraba pero desconsoladamente y me decía, mami, pero qué bárbara, si mi papá ni se ha muerto, pues, y mira cómo estás. Entonces me pude dar cuenta, ahí viví en esa conversación con Ana Carolina, que yo vi como dos torrecitas, se da cuenta que las torres gemelas eran, porque eran dos torres. Una era que a lo mejor antes era en mi control, yo era 100% controladora, freak controladora. Y vi que esa torre estaba en un 20%, pero a la par había otra torre que esa sí estaba hasta arriba, era un 100%. ¿Y cuál era esa? Era la del miedo. Ahí me pude dar cuenta lo partida del miedo que estaba yo, Vivi, y se me estaba olvidando que es válido tener miedo, porque si no, no me puedo ya yo dar cuenta de cuán segura estoy, cuán salsita soy, o cuánto control creo que tengo de las cosas, y cuán desprevenido está uno, Vivi, para cuando te vienen noticias de ese calibre, para que las puedas manejar. Entonces digo yo, Dios santísimo, si de verdad toda situación que viene en nuestra vida, cada vez se me hace a mí más realidad esa frase que al que Dios tiene en su corazón, todas las cosas le son para bien. Entonces, el rápido reubicarme en mi centro y hacerme cargo de qué estoy pensando, y me doy cuenta, Vivi, que son mis pensamientos locos lo que me estaban generando ese llanto despacito. Ya no era el llanto arrebatado del día anterior, sino que era un llanto de que deslizaban las lágrimas por mis mejillas. Y dije, soy yo la que está generando, es cierto, él tiene cáncer, es una realidad, pero la que está haciendo el drama soy yo. Entonces, de mí sí me puedo hacer cargo. Entonces, renuncié a querer saber, a querer tener el control, a querer decirle a él cómo se debían hacer las cosas. Me rendí, me puse en las manos de Dios, porque él tenía un plan perfecto del por qué él iba a padecer de eso, si se iba a salir o no iba a salir de la situación. Entonces, mira, Vivi, recuperé la paz, la sensación de, ¡ay, qué rico que hay alguien más, que es más pilas que yo, que sí sabe, ese poder superior, sí sabe por qué y para qué están sucediendo las cosas. Entonces, de monstruo te conviertes a ángel, pues, o sea, te conviertes en un ser de luz, en paz, amoroso, con disposición, Vivi, que no puedes de otra forma si no haces ese break, esa pausa, y te das cuenta que estás bateando grosero por miedo. Mira, Carol, muchísimas gracias por compartirlo. Tú estás describiendo exactamente el punto de partida de donde quiero yo iniciar la plática. Y es tan humano todo el proceso, ¿verdad? Es tan real que no nos bastan los recursos intelectuales que tengamos. Todos probablemente vamos a reaccionar incluso con reacciones que ni nos imaginamos. Me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que ocurre cuando algo que nos hace sentir peligro, cómo nosotros tendemos a reaccionar en una forma, diríamos, natural. Primero que nada, cuando escuchamos una noticia de esta naturaleza, y voy a aprovechar a incluir, por ejemplo, una noticia como esta persona querida tiene COVID, o yo tengo síntomas de COVID, o una persona muy amada está en una situación delicada con su salud, o está en riesgo o peligro por otra situación, ¿verdad? Lo primerito que hace nuestro cerebro, nuestra mente, es que identifica un peligro. Y al identificar un peligro se prepara para reaccionar. Hay una reacción física y emocional de alerta, que obviamente va a generar una respuesta conductual. Quiere decir que yo escucho la noticia o veo con mis ojos algo que identifico como peligro
y mi mente inmediatamente se prepara a nivel físico, emocional y conductual, lo cual generalmente se asocia de inicio a la respuesta para sobrevivir, primero que nada la respuesta de miedo. En este caso es miedo y sus derivaciones de ansiedad, angustia, pánico, fobia, pero lo primerito es en alerta, entramos a supervivencia y el miedo en ese momento pretende cuidarnos. ¿Por qué el miedo subió en este ejemplo que tú nos pones tan importante, o en otros casos en todos nosotros va a subir? Porque hay 4 factores muy importantes. El primero es que estamos afrontando algo desconocido, que probablemente no lo hemos vivido antes, o al menos en esas circunstancias, o con esa persona, o de esa forma, o ese tipo, en este caso, de enfermedad, en una persona tan cercana como es una pareja, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el primer factor es estamos frente a lo desconocido. El segundo factor es que estamos viviendo una sensación de no control. No puedo controlar esta situación. Uh-huh. Que te repito, puede ser que sea uno mismo el que está recibiendo una noticia difícil o expuesto a una situación difícil. Entonces empiezo a darme cuenta que no tengo control sobre aquella situación desconocida. El tercer factor es que estoy frente a una situación impredecible, lo cual genera mucha incertidumbre. Y este tercer factor, imagínate ya sumados todos los que te voy diciendo, ¿verdad? Es algo desconocido, una sensación de no tener control, una situación impredecible que genera incertidumbre porque no entiendo cómo se generó, no sé el curso de esa situación, cuál va a ser, y no sé cómo se va a poder resolver en este momento, lo cual genera incertidumbre. Aunque uno ya sabe que hay muchas opciones para afrontar la situación y todo, pero vivido en carne propia es otra cosa. Y el cuarto factor es el factor de que estoy frente a algo amenazante, que puede estar amenazando mi supervivencia o la supervivencia de esta persona querida, o puede estar amenazando su identidad, su supervivencia de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ya solo con estos 4 factores es para que sintamos que entramos con todos nuestros recursos en esa respuesta que tiene, ya hemos hablado en otros programas, ¿verdad? Que llegamos hasta la amígdala, llegamos hasta el lugar del cerebro que se ocupa de la supervivencia. Y ahí tenemos 2 respuestas básicas a nivel conductual que son huir o atacar. Entrar y estar a la defensiva para poder sobrevivir todo esto, o atacar y pelear. Entonces, Carol, imagínate con algo tan importante como lo que tú nos estás compartiendo, cómo empezamos a ver ahí todas las respuestas que aparecieron. Algunas eran de pedir que se resolviera, ¿verdad? Y tal vez está uno como un guerrero luchador, que termina uno discutiendo y enojándose, pero es realmente una forma de buscar que se resuelvan las cosas en el primer nivel, tal vez más primitivo, pero tiene un propósito. Uh-huh. Y la otra, que a veces es ese deseo de huir, ¿verdad? Salir corriendo, que puede ser que muy por anticipado ya no querramos ni oír del qué se va a tratar y nos damos por vencidos o derrotados y queremos huir de la situación, porque nos va a generar aflicción o dolor o preocupación o miedos, y podemos tender a huir y decir yo ni siquiera quiero hacer el intento. Pero lo que yo quiero decir de punto de partida es que estas respuestas son como las más instintivas, porque nos estamos encontrando frente a algo grande que nos hace sentir todo lo que ya dije.
no tener recursos en el inicio. Sin embargo, esto, al paso de las horas o los días o las semanas, como acabo de decir, es la respuesta instintiva. Sin embargo, gracias a Dios somos seres conscientes que tenemos un cerebro desarrollado que vino a desarrollarse después del cerebro primitivo, ¿verdad? Es toda esta parte que ya nosotros sabemos que están las circunvoluciones cerebrales, el cerebro superior, y vamos entrando conforme pasan las horas, los días, las semanas o los meses, en más conciencia de que tenemos otros recursos para poder responder frente a la situación. Cuando yo te pregunté a ti, ¿y cómo evolucionó? Recuérdate lo que me contestaste. Que me hice cargo. Me hice cargo y empecé a reconocer otros recursos que yo tenía. Sí, me hice cargo de observar qué cosa era qué licuadora era la que tenía yo adentro y saber que no estaba eso te da la luz de saber que no estás tú en el control, que por mucho que yo pida, sugiera o sepa cómo es que deben de ser las cosas, mucho gusto me va a decir la vida, gracias, pero en otro momento te pedimos tu opinión. Y el soltar, Vivi, saber que hay algo superior que tiene en todo lo que nos pasa no es un por qué, un para qué. ¿Para qué nos está pasando? Entonces, mejor me pongo pilas para aprovechar que trae esto de regalo para mí. Y sí dejó regalos, pues. O sea, olvidar, la relación entre Álvaro y yo ahora es más sólida, es más... la chucha, ¿cómo te lo puedo describir? Como más respetuosa. Se pudo ver el amor sin condiciones en el medio. Yo era súper impaciente. Soy muchísimo más paciente, más aceptante con que él es él y yo soy yo, y cuando fregados a mí se me ocurría cómo es que debían de ser él para que todo fuera perfecto y yo fuera feliz. No, elegí ser feliz con lo que ya soy, ya tengo y ya hago, Vivi. Entonces, todas esas cosas fueron las que fueron sumando, pero yo creo que el secreto ahí es uno, tú eres la que está generando el extra caos en tu mente. Y por eso te sientes tan infeliz como te estás sintiendo. Y dos, suéltalo porque no te toca ni te corresponde. Y si llega a pasar algo, de mí también se iba a encargar Dios. Entonces, no solo del proceso de salud de él, sino que de mí. Entonces dije, nítido, estoy hecha. Y ya pude vivirlo es que te da como que una seguridad grande, Vivi, de saber que lo que sea que vaya a suceder, va a suceder porque así tiene que suceder, de que es perfecto que suceda así. Claro, y hay una conciencia superior. Sí. Que vuelves a recordar que hay propósito y hay crecimiento y hay respeto de un plan superior, ¿verdad? Y del plan del alma. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo primero que nos va a ayudar en estos momentos cuando estamos recibiendo un impacto tan grande o estamos tan preocupados por otra persona querida o por una situación? Lo primero es que podamos reconocer qué sentimos y cómo nos sentimos con lo que está pasando, que es lo que tú misma me estás relatando. Darnos cuenta de que en todo esto, que son emociones aparentemente exacerbadas o exageradas, esas emociones realmente nos están queriendo guiar hacia una conciencia más profunda, más elevada de las cosas, ¿verdad? Mientras más elevada es la emoción o más intensa, más está tratando de hablarnos y llevarnos hacia realmente nuestra conciencia superior. Si yo me siento extremadamente angustiado o angustiada, o extremadamente enojado, o desorientada, o triste, es porque en esa intensidad emocional hay que hacer un camino de búsqueda que me va a llevar hacia un plano de conciencia superior y a encontrar mis recursos. Entonces, en este caso tú dices que sí, en efecto, entre la aflicción, el enojo que sentías, y tú decías tal vez frases como, pero ¿por qué esto no es justo que yo tenga que vivirlo?
o porque, imagínate tú la gente que ahorita tiene coronavirus que no sabe ni siquiera cómo se contagió, las respuestas intensas emocionales que surgen, ¿verdad? De no saber y estar presentando tal vez síntomas incluso difíciles en algunos casos, en otros menos. Hay una emoción que surge, una ansiedad o una emoción determinada que te va a ir llevando a tu otro plano de conciencia. ¿Me ibas a decir algo? Sí, ya se me olvidó. Cuando te dije el enojo que sentías, la herida de injusticia, de por qué yo estoy viviendo esto. Esa sí, fíjate que esa sí no me pasó por la mente. El que por qué, que como que era injusto, no se vale, si el tamaño, cero. ¿Y qué es lo que te enojó? Que quede al pelo, imagínate esa idiotez, que quede al pelo que se quería morir, imagínate. Aseveraba yo en mi mente que él se quería morir. Quede al pelo, se quiere morir para dejarme a mí sola, bien fregada. Y yo bien fregada no me iba a quedar en ningún sentido, pues, pero es una idea loca, es que como que un enter loco se apoderara del cerebro, Vivi. Es por la angustia. Y las tonteras que te dice la mente diciendo Jesús, y lo triste es que no lo creemos, casi que pongo la mano en la Biblia y juro, santa verdad de Dios, que así es, nada que ver. Entonces, no pensé que era una injusticia, me enojé con él, es que yo se lo he dicho a Álvaro en otros momentos, si a ti se te ocurre morirte antes que yo, y eso hace tiempo, Vivi, mira mis estadios, le dije, me voy a enojar primero, calcula, me voy a enojar primero contigo, después voy a llorar, obviamente, porque me voy a sentir sola, y me voy a dar permiso a sentir mi tristeza, después va a venir mi aceptación, y seguiré con mi vida, pero primero me voy a enojar. Imagínate, entonces resulta que ahorita lo primero fue miedo y lo segundo fue enojo. Y ya las lágrimas eran por las cosas que yo me seguía diciendo y yo dije, no, tristeza no. Me haré cargo de la tristeza cuando de verdad haya algo que tristear, pero ahorita no tengo por qué estar entristecida. Si él está bien, tenemos un seguro que va a podernos ayudar en el proceso. Los tuvo a todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes amorosamente le tendieron la mano, Vivi? O sea, él se hizo responsable también de su parte emocional en su proceso de sanación. Entonces, ¡ay, qué bonito! O sea, sí hay soluciones, pero cada quien debe vivir el proceso. De ahorita incluso con lo del coronavirus. Hablaba yo con las chicas de ventas y de mercadeo de la radio, pasé hoy a las oficinas antes de venirme a la cabina y me decía una de ellas que una tía enfermó y fue a parar al hospital de Villanueva. Entonces le dije, a ver, cuénteme qué fue lo que usted sintió por la ida de su tía. ¿Fue miedo a la muerte? Le digo yo, no. Solo contésteme, ¿tuvo miedo a la muerte? Sí. O sea, sí, tuve miedo, en primer lugar, tuve miedo que mi tía no la volviéramos a ver y no regresara. 2, que a lo mejor mi hermano, aunque no tuvo comunicación directa con ella, pero sí atendió el negocio de ella, a lo mejor se pudo haber contagiado. Pero no, y como vivían en la misma casa, como quien dice, esto nos va a rebotar a todos. Entonces, la mente fregada, como te decía hace un ratito, Vivi, tiene la habilidad, se le da bonito y barato, decirnos un montón de cosas que ni están pasando, pero que se viven como para efecto práctico, se viven como reales en el cuerpo. Entonces, para ella, que salieran negativos los resultados y que su tía saliera triunfante, a pesar de tener ya 72, 3 años, algo así, salió muy bien del hospital. Entonces, le digo yo, ahí está, o sea, el caos lo generamos nosotros desde lo que mencionaste, Vivi, lo desconocido. A lo mejor nunca había tenido enferma a mi tía de una enfermedad así sorpresiva que ni el mundo entero sabe qué es lo que hay que hacer con eso. Yo no tenía control como sobrina de que se va a curar, a qué hospital se va a regresar, no va a regresar. O sea, era impredecible, la incertidumbre era enorme de no saber qué era lo que iba a pasar con la tía. Y obviamente era la amenaza porque no solo se va a morir mi tía, tiene hijos, es hermana de mi mamá y todo
dolor que puede llevar la pérdida, y en estos casos que ni siquiera la puedes acompañar en su proceso de muerte, no puedes ir al entierro ni al velorio, no al tales de los actos rituales religiosos, o sea, es de verdad, es todo una cosa, Vivi, tremenda. Entonces te decía también yo fuera de micrófono que en el caso de esta situación, por lo menos con el presidente Yamatei, yo no querría estar en sus zapatos, porque de verdad, quererle decir a la gente que hagan cosas que no quieren hacer, que ya te hartaste de la situación, ya te desesperaste, o ya te fuiste a la quiebra, o ya te quedaste sin trabajo, o ya se te murió un ser querido. Entonces, digo yo leo o recibo otras informaciones y dice, el 70% de la población mundial se va a contagiar sin tener un síntoma. Y si la pasan como una sencilla gripe. Eso va para un 70%. Solo un 5% de la población se va a enfermar con procesos de complicación. Entonces, si ya estuvo en ti, que no te cuidaste y te dio diabetes, no te cuidaste y te dio hipertensión, te pusiste tú por todos esos descuidos ante el coronavirus y cualquier otra enfermedad en riesgo, Vivi, pero porque no tomaste acciones anteriores. Entonces, digo yo, y tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Barrientos, que inspira muchísima paz, que este es el SARS-2, que es algo que no es novedoso, que ahí está en los libros, que se los enseñaron en la universidad, que todo proceso inflamatorio hay que tratarlo con antiinflamatorio, que todo proceso viral y gripal hay que tratarlo con antigripal. Entonces, que te hagas cargo a la primera de cambios que sientas síntomas, que no esperes a que tengas la opresión en el pecho 10 días y no hay nada. A lo mejor no es así. Y como a mí me recuerdo al principio de esto, Pink, que es una cantante famosa que canta en inglés, ella le dio primero a su hijito de 3 años. Después le dio a ella y al marido no le dio. Y a ella y al niño les dio de diferente manera. Entonces tú decís, o al menos yo elijo creer, como lo declaramos con Fernando Young, que a nosotros nos va a dar, pero nos va a dar asintomático. Porque yo prefiero que me dé a que me pongan una vacuna. Te prometo. Entonces, me va a dar de forma asintomática. Lo voy a vivir como una gripe. Y con esto de que la mente todo se lo cree. Y cuido mi sueño, cuido mi alimentación, cuido mi ejercicio. O sea, me hago cargo de mí, me protejo, la mascarilla, y yo no soy de andarme echando gel, pero uso los guantes para tocar cosas y de ahí solo lavo los guantes, aquí higienizo, en la cabina no hay más compañeros, las otras cabinas estamos, o sea, sí estoy actuando en responsabilidad a lo que cuidarme a mí me compete y no llevar yo el virus a mi casa. Entonces, dice uno, Dios santo, pero si yo, pueblo o yo individuo, quiero que alguien me salve, que alguien me dé, que alguien me proteja, que alguien... No, Vivi, no funciona así. No funciona así con el COVID y no funciona así con la vida. Necesitamos aprender a hacernos responsables de nosotros mismos. Exactamente. Y en el tema del título del programa de hoy, ¿verdad? Que se dice acompañamiento en un momento difícil, un acompañamiento respetuoso. Si regresamos otra vez que después de la reacción inicial instintiva se va a dar un proceso, ¿verdad? Que vamos a tratar de comprender siempre que proceso significa una secuencia de eventos internos o externos que nos van a ir llevando a un resultado. La persona obviamente por tener esta capacidad nosotros de pensar con un cerebro consciente y tenemos otros muchos recursos con nosotros, vamos a identificar poco a poco, o sería deseable que identificáramos esas emociones que nos están surgiendo y esas reacciones, porque ese va a ser nuestro punto de partida y guía. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una persona que está viviendo una crisis, o soy yo quien está viviendo la crisis, necesitamos un acompañamiento emocional que sepa escuchar sin querer estar dando instrucciones de lo que hay que sentir o no sentir.
se trata de, en el caso de que si es otra persona, lo estoy viendo afligido, lo estoy viendo tal vez reaccionando en una forma, tal vez podríamos decir hasta agresiva, ¿verdad? Porque está en juego su supervivencia, o soy yo mismo, se necesita hablar sobre las emociones en una forma de escuchar realmente y ayudar a que la persona identifique qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está pasando. Porque después de poder aclarar las emociones, ya vamos a poder hacer un plan. Es un plan sencillo, voy a hablar de palabras sencillas, ¿verdad? En las palabras más claras que lo podamos entender, pero primero que nada, entender, como les digo, es un proceso que va a tomar días, a veces semanas o meses en transformarse y pasar poco a poco de la emoción al raciocinio. La persona, en la medida que va saliendo de esa intensidad emocional, puede empezar a darse cuenta de que tiene recursos de adaptación a la situación, ¿verdad? Y sea esa otra persona o sea yo, tenemos recursos. Hemos hablado tanto de lo que significa la resiliencia. La resiliencia es todo ese equipamiento que viene con nosotros desde que nacemos para adaptarnos a muchas situaciones, experiencias, eventos, crisis y poderlas superar. Y eso va acompañándonos porque es un equipamiento que viene desde el ADN con nosotros. Si nosotros lo reconocemos, lo creemos, lo buscamos, vamos a poder crecer en la confianza, en nuestra capacidad de adaptarnos a las situaciones y poderlas superar. Sean económicas, sean de salud, sean de pérdidas, sean de cualquier experiencia que la vida nos va poniendo, ¿verdad? No sé si me ibas a decir algo. No, estoy bien. Entonces, creo que hemos tenido otros programas donde hablamos largamente de esta capacidad adaptativa. Nuestro cuerpo se va adaptando, nuestras respuestas a nivel mental van surgiendo, nuestros recursos emocionales van poco a poco emergiendo y lentamente o a veces rápidamente vamos dándonos cuenta de que sí tenemos control sobre cosas muy importantes. La primerita es que sí tenemos control y libertad de elegir una actitud positiva o negativa para afrontar la situación. Y eso es algo que yo, cuando ya voy entrando a mi conciencia superior, ¿verdad? Ya no solo soy respuestas instintivas, yo sí puedo elegir, voy a afrontar esto con una actitud positiva o negativa. Y es un gran paso cuando decido y digo, ok, voy a elegir mi actitud positiva. Eso quiere decir que voy a estar presente, consciente y abierto. No voy a estar en una postura de rigidez o estar desconectado de lo que está pasando, ¿verdad? Porque no lo quiero vivir, no. Voy a estar presente, consciente y abierto, en una actitud de flexibilidad para poder adaptarme a las dificultades. Necesito estar con flexibilidad. Y eso va a ser algo que tengo que elegir, lo que no es fácil, ¿verdad, Carol? No es fácil estar en una postura de flexibilidad cuando estamos estresados o viviendo todo esto, pues. Puedes mandarlo al carajo un ratito, pero si vuelves a tu centro, Vivi, dices, ok, me toca. Eso es a lo que Viktor Frankl se refiere, que podemos perder como seres humanos todo menos nuestra libertad de elegir cómo reaccionar ante los acontecimientos de la vida. ¿Que está feo? Sí. Está feo. ¿Que no está así como que regaladita la cosa? No, pero toca. Y de una u otra forma, instintivamente, hemos ido saliendo adelante de las cosas en el pasado, antes de que buscara yo todo esto del despertar, Vivi, y hacerme responsable y consciente, va saliendo, pero esas salidas son como con más raspones, más arañazos. Entonces dices, no, ay Dios mío, no es así tampoco. O sea, hay formas más amorosas
de salir de las situaciones de vida. Y es, como tú dijiste, mira estas 4 palabras que son claves: estando consciente, estando presente, estando abierto y siendo flexibles. Y es que quiero como puntualizar, ¿verdad? Que vamos a poder ir entrando a eso cuando hayamos despejado la carga emocional que implica vivir cosas fuertes. Sí. A veces después de llorar, si necesito llorar tal vez 1 hora, un día, o tal vez después de llevar mis preguntas a lo más irracional y decir, pero que esto que estoy sintiendo es una locura. ¿Cómo es que estoy expresando esto, aquello? Pero si no llegamos hasta el tocar fondo con lo que estamos sintiendo, sea locura, sea lo que sea, y si necesito llorar, llorar, o enojarme, pues enojarme, pero hasta que no toco el fondo de esas emociones, no se va a despejar el espacio para que aparezca toda mi conciencia superior racional. No es ignorándola, no es fingiendo que no pasa nada, no es yo machita, a mí no doler, dijo Tarzán. No, hombre, duele y duele horrible y asusta un montón, pero es como un terremoto. Imagínate el terremoto de 1976. Duró segundos y hizo destrozos. Exacto. ¿Qué tal si eso durara horas o días? Imagínate, Carol, y tal vez hablando del acompañamiento respetuoso, ¿verdad? Es como tan importante y parte del respeto no decirle a la persona, ¿sabe qué? Controles. Usted es re inteligente y usted tiene mucha información si ha leído tanto. Pues no, resulta ser que el 100% de seres humanos vamos a atravesar las mismas respuestas y reacciones en este proceso cuando estamos afligidos, asustados, preocupados o nos llegan estas situaciones de vida que son grandes, son fuertes. Entonces voy a ser respetuoso y no le voy a estar diciendo usted no debe sentir eso, usted no debería llorar. ¿Por qué se enoja si usted es una persona tan inteligente o tan racional? Quite esa carita de tristeza y compóngase. Y eso lo hacen también muchas veces sucede en los funerales, en las enfermedades, en las quiebras, en las pérdidas terribles y las personas dando sin respeto o contando historias, ¿verdad? Eso yo lo pasé. Y lo que usted tiene que hacer es esto y esto. Eso tampoco es respetuoso. Nosotros tenemos que respetar ese proceso y observar con respeto qué es lo que esa persona empáticamente, reconocer qué es lo que esa persona está viviendo. Si algún proceso es respetuoso, es el proceso de la empatía, ¿verdad? Meterme en los zapatos del otro significa que yo estoy haciendo un acompañamiento respetuoso. Creo que nos hace falta más entrenamiento, Vivi, en la observación en silencio, con respeto, como tú decís. Y cuando ya se está vaciando alguien y nos está contando algo, una escucha activa o generosa. No lo aprendimos. Escuchamos más para ver qué le vamos a responder que para darle permiso con amor en contención a la otra persona que desahogue su dolor, su enojo, su tristeza. Ojo, que tampoco es uno bote de basura, ¿va? Porque hay gente que le gusta andar vaciando todo sobre todos, Vivi, y uno también tiene que aprender a poner límites, porque si de esa persona te viene por 125 veces a decirte lo mismo del por qué, o sea, ¿por qué no está haciéndose cargo? A eso voy a llegar, ¿verdad? Carol. Ahorita estamos hablando del proceso de acompañamiento respetuoso en un momento de crisis. Ajá. Por lo tanto, y es algo bien importante, que nosotros ni juzguemos lo que estamos escuchando, ni nos pongamos a dar instrucciones, ni revelemos lo que esa persona nos está compartiendo en ese momento, porque es parte del ser respetuoso, ¿verdad? O sea, no tenemos que enjuiciar ni cambiar nuestro concepto de una persona porque en determinado momento
está vulnerable, está sensible, está emocionalmente afectado y en ese momento nos puede decir cualquier cosa, hasta me quiero morir o quisiera matar al doctor o a saber ni qué palabras nos puede decir. Y los que estamos acompañando, tenemos que tener esa contención, como dices tú, respetuosa, de comprender que lo está diciendo desde ese estar angustiado, estar afectado, estar atacado quizás por X situación y no hacer ni juicio, ni dar instrucciones, ni cambiar nuestro concepto de la persona y tener esa escucha amorosa, respetuosa, real. Ya eso es una gran ayuda que le estamos dando a la persona, porque ya al vaciarse de esa carga emocional, empieza a despejarse y a entrar el rayo de luz en su cerebro, en su mente, y puede empezar a pensar más claro. Vivi, yo creo que cada proceso es individual, pero si quisiéramos poner como que un tiempo, no sé si sea esa la palabra, la duración de un espacio para despejar la carga emocional, no es algo que me va a tardar 6 meses despejando mi carga emocional, pues. No, Carol, pero te voy a decir algo. A veces sí hay mucha resistencia para afrontar las cosas. Entonces, ¿por qué no están listos o todavía no están muy creídos de que eso es lo que hay que O hacer? tienen sus recursos, que te dijera yo, como que no han entrado en contacto con sus recursos, ¿verdad? Yo conozco personas que me dicen, mire, es que yo estoy posponiendo ese examen desde hace meses, ese examen médico de X tema. Y ya, la verdad es que yo creo que si yo llego y me sale un examen positivo con problema, yo no lo puedo sobrepasar. O yo me voy a desmayar y yo ahí me voy a quedar. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas a veces creen que tienen miedo a la situación, pero realmente tienen miedo a no poder afrontar sus emociones. ¿Me explico? O sea, el miedo es que no encuentran todavía recursos para afrontar la emoción que puede surgir en mí si yo encuentro que el resultado de ese examen fue positivo. O la emoción que puede venir en mí si voy al banco y me entero de que la deuda de la tarjeta es 3 veces más grande de lo que yo supongo que es. Entonces mejor no miro para allá, no afronto la situación y prefiero no ir al dentista y oír cuánto me va a salir la cuenta. Porque lo que no encuentro son mis recursos para afrontar la emoción que va a surgir. Sin embargo, aquí sí vamos a repetir que tenemos el 100% de equipamiento para afrontar nuestras propias emociones. No tengo que tener miedo de sentir tristeza, dolor, no tengo que sentir miedo de sentir enojo, contactar con él, o culpa, o celos, o envidia, o miedo, pánico, porque lo que ocurre si yo me empiezo a reprimir y reprimir es que la emoción sufre una transmutación, pero negativa. Ejemplo, el miedo, ¿verdad? En un círculo de psicólogos comentando, volvemos al tema del coronavirus, cómo por estar en una represión de no decir siento miedo y trabajar esa ansiedad y corporalmente trabajar la ansiedad que a veces te cierra un poquito la respiración, te contractura los músculos, bueno, por no reconocer que estoy ansioso y poder trabajar con relajación, con respiración, con mi mente, con creencias y ayudarme, entonces las personas pueden entrar hasta en una conducta obsesivo-compulsiva o una hipocondriasis de lavarme 40 veces al día las manos, ¿verdad? 50. Todo el día entero y paso el antibacterial por toda mi casa, por todo lo que me como, hasta han sacado unos chistes. Eso ya es entrar en trastorno obsesivo compulsivo, hipocondriasis. ¿Por qué pasó de ser miedo? Como no lo pude hablar, se hizo pánico y de pánico saltó a fobia y de fobia saltó a la conducta de TOC, obsesión, compulsión. Hubiera sido diferente si yo encuentro con quién hablar, una persona que me dé acompañamiento respetuoso, y le expreso todas mis locuras, temores, irracionales generalmente,
pero que bendito sea Dios, después de procesar, expresar, ya se transforman esas emociones en conciencia más racional y me lleva a un espacio de cordura donde ya empiezo a ver mis recursos. ¿Y cuándo voy a pasar yo de la actitud positiva? Bueno, primero la confianza en mi capacidad resiliente, luego el elegir una actitud positiva. Y cuando ya voy eligiendo una actitud positiva, puedo pasar a una siguiente fase, que es la de darme cuenta que puedo organizar y planificar cómo recuperar el control de mi propia vida. Y esto se refiere a que yo recuerde que en el día a día yo tengo control de mi vida, porque puedo tomar decisiones de autocuidado físico y psicológico y puedo tomar responsabilidad de lo que sí está en mis manos. Es correcto. Y en el caso de acompañar a la otra persona, ¿verdad? Que es la que, digamos, está en la crisis, bueno, yo puedo eventualmente invitarla a confiar en sus recursos y a confiar en que hay muchos recursos que conocemos, reconocemos y otros vienen como sorpresa amorosa de parte del cielo. Le puedo invitar a elegir con qué actitud quisiera afrontar esta situación y le puedo recordar que puede tomar el control sobre su propia vida en el día a día, en todo lo referente al autocuidado físico y psicológico. Si no puede por sí misma hacerlo, porque tuvo un accidente y no se puede movilizar igual y todo, también tenemos la libertad y la posibilidad de pedir y recibir ayuda. Tal vez a veces más, tal vez a veces menos, pero sí necesitamos de la humildad para pedir y recibir la ayuda. Y en otros casos, tener la generosidad de darla a las personas que nos están rodeando y apoyarles todo lo que podamos apoyarles, sin quitarle su autonomía en la medida que la pueda tener y que haga sus propias cosas, porque eso es ser respetuoso. Dejar que esa persona haga sus propias cosas para autocuidarse física y psicológicamente y no caer en sobreprotegerla o anularla, ¿verdad? Sí. A veces ocurre que una persona ya se está recuperando, Carol. Yo tengo ahorita un caso que esta persona tuvo un proceso de pérdida de salud muy serio. Y esta persona ya quiere estar de pie y caminar. O sea, estaba tan afectada su salud que no podía ni estar de pie porque se mareaba, perdía sus habilidades de movimiento y se tenía que volver a acostar. Bueno, ya puede caminar, ya podría ir a la cocina y hacer su desayuno. Ya puede sentarse de día y ya podría colorear sus mandalas y jugar algunos juegos de mesa. Ya puede prepararse su té o café. Y todo lo que te estoy diciendo no la dejan hacerlo en su casa. Y la regresan a la cama a que se acueste. Ay, no. Eso no es respetuoso. Tenemos que permitirle a la persona que use sus capacidades, sus habilidades y que se recupere y vuelva al mundo de regreso. Mira eso que acabas de decir, tan importante, Vivi. No es respetuoso. Quienes lo hacen no lo están viendo como falta de respeto, lo están viendo, como te decía al principio, como un acto de amor. Te estamos protegiendo y si te caes cuando vayas para la cocina y si cuando estés ahí te da un desvanecimiento y si... Entonces dice, es el miedo ingrato el que limita, y ahí también no son solo ellos los acompañantes, sino los que están como invadiendo o bloqueando, no respetando su autonomía. Vivi, es la persona que tampoco está pudiendo poner límites y decir, miren mis hijos o la relación que tengan con él, fíjense mucha, que yo les agradezco eso tan amoroso que están haciendo por mí, pero lejos de beneficiarme, me perjudica. Sentirme inútil no me gusta en lo más mínimo. Me voy a responsabilizar, voy a tomar las precauciones, voy a ir con cuidado, voy a hacer, denme chance por lo menos. A ver, te lo dije,
déjenme que yo viva para vivir el te lo dije. Pero ahí falta fuerza también, Vivi, en la persona que no está pudiendo validarse a sí misma. En eso está trabajando esta persona. Dile que le mando un abrazo. Qué divina, en poder creer en que se puede validar y confiar que aunque le digan, pero ¿y si te caes? ¿Y si te desmayas? Que de todas maneras esté dispuesta a tomar el riesgo, pero te repito, hay que observar. Esta otra gente, la familia en la casa, no observa que ella ya puede hacer tantas cosas por sí misma, ¿verdad? Ese observar es algo parte del respeto también. Uh-huh. Cuando hablamos de ese autocuidado, incluye todo esto, ¿verdad? Que yo puedo recuperar el control de mi propia vida día a día, cuidando de mis temas de alimentación, movilización, ejercicio, sueño. Puedo cuidar psicológicamente poco a poco en mi recuperación de cómo y con qué voy a alimentar mi mente y mis emociones. Ahorita, por ejemplo, estamos pidiéndole a las personas que pasen días sin estar viendo noticieros y que si es por alguna necesidad importante que tuvieran que informarse, no lo hagan más de una vez al día. Si es por alguna cosa realmente relevante que tiene que ver, qué sé yo, con que estás preparando una forma de apoyo para un lugar y quieres conocer esa información o algo, pero que no se sobrecargue la mente de información. Ahora con Google mucha gente tiene un problemita de tiroides, por ejemplo, de dolorcito de cuello, y esa sobrecarga de información de todo el día meterse, investigar, también le puede llegar a causar peso en su mente o en sus emociones. No tenemos que sobrecargarnos de información. Y la última parte que quisiera mencionar, ¿verdad? Porque se me hace que ya nos van a hablar de un corte. Faltan unos minutitos. Ok, es la parte de que siempre que ha habido una crisis, van a llegar muchos aprendizajes, muchos regalos, gran crecimiento si nosotros estamos en ese estar abiertos, presentes, conscientes, flexibles, muchos aprendizajes, crecimiento y evolución, pero también va a haber que afrontar esfuerzos y pérdidas. Y no puedo, si soy yo quien está pasando la crisis, no querer ver, yo no quiero hacer esfuerzos y yo no quiero afrontar pérdidas o incluso duelos, por lo que sea, ¿verdad? Tal vez todo esto me trae un cambio de trabajo, un cambio de casa, un soltar un hábito, un separarme de alguna persona, yo qué sé, pero vamos a tener que aceptar que es parte de la vida para poder recuperarme y salir de esta crisis con riqueza, con tesoros. Hay que hacer algunos esfuerzos y hay que afrontar las pérdidas y hay que cerrar después los duelos y cerrarlos con gratitud para poder reinventarnos y entrar a una siguiente etapa. Sí, es que pensaba ahorita que te oigo en dos palabras. Una fue esfuerzo y otra fue sacrificio, que no es lo mismo. No es lo mismo. El sacrificio te va a volver un resentimiento, te va a dar un resentimiento horrible. El mártir, ¿verdad? Sí. Entonces, no es lo mismo. Y a veces nos perdemos entre palabras y desconocimiento de los significados y la inmensa o la cantidad de tiempo que llevamos de desconexión con nosotros mismos, Vivi, de ir hacia adentro en lugar de ir hacia afuera. Aprovechemos ahora los 5 sentidos. Ya conocemos colores, formas, distancias, tamaños. Ahora vamos a buscar esas cosas adentro. ¿Qué se siente? Porque ya ves que cuando tú hablabas de las emociones, que hasta con asterisco lo dejé aquí marcado, el despejar la carga emocional. No es lo mismo creer que tengo enojo o que tengo miedo. Son dos cosas diferentes. Entonces, si yo no voy a mi interior y me pongo desnudo frente a mi emoción y la valido y la vivo
y la integro, no puedo hacer lo opuesto, Vivi, el miedo y la valentía. Y el que es valiente no es que no tenga miedo, es que a pesar del miedo va con todo. Entonces, si estoy en enojo, puedo tener, ¿cuál sería su opuesto? Paz, el enojo alegría. nos lleva a encontrar nuestro potencial de fuerza y poder. Ok, y si no estás enojado, ¿estás contento o estás en paz? ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Entonces, o te empoderas nuevamente, porque como enojados somos víctimas de la circunstancia horrible, o sea, somos nosotros como que caváramos más grande el hoyo. Entonces, si no nos atrevemos a reconocer qué es lo que siento, no me hace débil, o sea, así como no me hace fuerte el enojo, no me hace débil la tristeza y el miedo, ¿verdad? Entonces, sencillamente son indicaciones de que no estoy procesando bien, que lo que sea que esté interpretando, lo estoy interpretando y no favorece a cómo me estoy sintiendo, porque como me estoy sintiendo va a ser como voy a actuar o voy a hablar. Y entonces, de ahí, ¿para qué fregados me sirve arrepentirme si ya solté el chorro de cosas de las que después ni con el mejor pegamento voy a lograr pegar las cosas que fracturé a lo mejor, ¿verdad? Entonces, digo yo, es vital reconectarnos con nosotros, Vivi, porque atrás de todos esos nombres, de todos esos estadios, miedo, enojo, tristeza, asco, alegría, está la verdadera esencia, está quién somos, esa resiliencia de la que tú hablas, esas herramientas de las que todos, sin excepción, los seres humanos fuimos provistos a la hora de encarnarnos en un cuerpo. Es algo que urge que empecemos a hacer uso de ello, porque ni lo van a venir a activar para nosotros, ni nosotros podemos irnos a meter a la vida de nadie a activárselo. Para mí, en el caso del programa, con todos ustedes acompañándome cada día, Vivi, yo pienso, yo no le puedo ir a encender su interruptor de luz a nadie, pero sí puedo, como por un momento durante la duración de la entrevista, es como que está el salón oscuro y prendemos un fósforo que va a durar una cantidad de tiempo, o una velita de cumpleaños, pues porque no me voy a ir a un cirio, si va a durar muchísimo más, porque la función es nada más ser fósforo uno, en un momentito. Prendes, pilas, pues te pusiste avispado, te va a ayudar para servir. Ya vi dónde está la puerta, dónde está el interruptor. Pero antes de salir por esa puerta tengo que hacer otras cosas aquí adentro, entonces prendo el interruptor y ya con luz interna puedo hacer mejores cosas, puedo en mis procesos, Vivi, reconocer cómo soy yo el autor de, no de lo que me pasó, pero sí de lo que hice con lo que me pasó. Y entonces, si no me reconcilio con mi historia, si no quiero elegir esas herramientas y la resiliencia porque necesito seguir sintiéndome víctima, porque también tiene sus beneficios secundarios, voy a darme cuenta que como víctima voy a pasar a la ruedita del hámster. A ratos voy a ser salvadora, a ratos voy a ser perseguidora y a ratos voy a ser víctima. Y entonces rácata, y ahí vamos, con las demás personas persiguiéndolos, acosándolos, exigiéndoles, limitándolos, o sí, yo, tu madre, yo que he dado la vida por ti, pues, para que tus hijos, ¿verdad? Yo que di la vida por ti, espero que me lo pagues eternamente, me lo agradezcas y te sientas en deuda conmigo, porque si no vas a ser mal hijo, yo que lo que te decía hace un ratito, el sacrificio, ¿eh? Entonces, yo me voy a esforzar como mamá en hacer lo mejor, y ojo, porque mucho de lo que voy a funcionar va a ser desde mis heridas y mis herramientas, ¿va? Las herramientas todavía, porque en mi caso yo usé muchas herramientas en modo sobrevivencia, y entonces dicen, no, Dios santo, ¿qué traje a mi vida? Más problema, pero qué bonito fue darme cuenta, porque ya no necesito, porque yo elijo hoy vivir, pero eso solo fue cuando empecé a hacer cargo. Entonces, cuando vemos todo esto, Vivi, es ese fosforito. Al escuchar estas cosas, es ese fosforito. Quédese sentado en el rincón, denle la espalda a la puerta. Usted no sabe si está frente a la ventana o frente a la puerta. Y si no alza la vista, no va a ver que ahí está el picaporte. Va a creer que está solo frente a la ventana, y frente a la ventana, como es sellada, no se puede mover. Ni a dónde tengo yo para salir aquí. ¿Qué tal si gira el cuello?
que eso es ver más allá de lo que estamos viviendo, Vivi. Y si vamos a aprovechar el pasado, aprovechémoslo para las referencias esas que tú decías, ¿cómo hizo usted en el pasado para salir de situación? Yo conozco personas, y me encantan, muchas de ellas son mujeres, pero topadas, que han salido de cada charada que dicen, oh, Dios mío, estas mujeres son, pero dinamita pura, con una fuerza interior, Vivi, con una sensación de sí se puede, de vamos para adelante, como diría Cristina Saralegui, para atrás ni para agarrar impulso. Entonces, si hay personas que lo han logrado, Vivi, ¿por qué yo estoy eligiendo creer que no lo puedo lograr? Te apuesto yo que estas personas de las que tú me hablas y que quizás hemos conocido, son personas que han llegado a niveles profundos en su elegir asumir responsabilidad de sí mismas. Y eso también requiere de humildad, ¿verdad, Carol? Porque para que yo deje de victimizarme y culpar a otros, necesito de humildad y de decir, bueno, ya no hay culpables. Yo estoy aquí, a veces porque es el resultado de mis decisiones anteriores y a veces no voy a saber por qué. No voy a saber, pero estoy aquí. Y a partir de aquí, aunque no sé cómo llegué aquí, el 99% de veces es causa-consecuencia de nuestras decisiones. Pero sí hay casos que puede ser que no sabes cómo llegaste aquí. A partir de aquí, ¿qué voy a elegir? ¿Cómo lo voy a asumir? ¿Qué responsabilidad voy a tener? Y las personas que lo viven así, cuando todo ya ha pasado, tú miras cómo son personas que lograron salir de ese egocentrismo, donde solo yo y pobre de mí, solo yo sufro, solo yo vivo cosas difíciles, sino que tienen esa visión y esa madurez para darse cuenta que de aquí viene crecimiento y de este crecimiento y esta evolución yo puedo regalar y ofrecer más luz al mundo. Entonces, ya no solo estamos viéndome a mí solito en mi cuadrito, ¿verdad? Sino puedo ver que mi visión se amplía. Hay muchos otros seres que también están pasando cosas difíciles. Hay mucho más que puedo hacer, no solo mirar lo mío, sino el amor dentro de mí. Estoy hablando de este amor espiritual que elegimos hacer crecer dentro de nosotros. Ese amor dentro de mí me permite también ver hacia los otros, no solo ver lo mío. Los otros también tienen un corazón, también tienen experiencias, los puedo acompañar respetuosamente, a veces estando a la par, a veces con una oración, a veces con una mirada de yo te veo y veo tu luz y te creo capaz. No mirar con lástima a los demás, no mirarlos en incapacidad, impotencia, desvalorización. Respeto es que yo los mire como seres capaces de sobreponerse y superar la situación. Con amor, ¿verdad? Con luz. Sí, pero se da barato, se da rapidito el pobretear a alguien. Y cuando yo pobreteo a alguien es porque lo estoy considerando incapaz. Sí, y te digo, Carol, que en este momento como humanidad, ¿verdad? Que vamos todos en una misma nave haciendo un viaje con variantes más o variantes menos. Es importantísimo que nos miremos unos a los otros y a nosotros mismos como seres capaces, provistos de un equipo interno y externo, pero sobre todo desde dentro, provistos de recursos para superar esto y sacar de esto algo muy bueno. Claro, verte tú a ti con esa capacidad y ver al que está enfrente con esa capacidad. Vernos unos a los otros, ¿verdad? Y no vernos con lástima, con ojos de desgracia, porque recuérdate que la física cuántica nos lo ha dicho 1000 veces. Lo que yo veo, eso creo. Es la creación que voy a hacer. Y si miro en todos seres incapaces, miro en las otras personas una desvalorización de sus recursos,
así es como vamos a estar co-creando el mundo después de que todo esto pase. Tenemos que vernos con ojos de esperanza, de confianza y como seres resilientes y con poder. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora sí tengo que hacer una pausa, Vivi. Ok. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología Vivian Solís. El tema de hoy, acompañamiento emocional. Estar sin invadir. Dudas, comentarios al 5511-9890. Y si quieren pedirle a Judith el contenido, es a ese número con la palabra contenido, o descargarlo directamente del Facebook Carolina, la mujer de hoy, el link. Hoy está Judith compartiendo con nosotros esta entrevista que le hace Marta de Baile a Mario Guerra con el tema ¿Cómo estar bien sin estar bien? Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología Vivian Solís. El tema de hoy, acompañamiento emocional, estar sin invadir. Y hay aquí unas preguntas, Vivi, ¿te las puedo leer ya? Con mucho gusto. Ok, te pregunta alguien, ¿qué sí decir y qué evitar decir al estar cerca de personas que están en duelo? Bueno, lo primero es considerar que a veces, en ciertos casos, la mejor palabra es la que no se dice, ¿verdad? Hay silencios que solo van acompañados de gestos. Y esos gestos tal vez son más valiosos que muchas palabras. La gente necesita saber que nuestro corazón la acompaña. Palabras sencillas como estas, ¿verdad? Te acompaña mi corazón. Es muy delicado este tema de lo que sí decir, ¿verdad, Carol? Porque a veces palabras como comprendo cómo te sientes no siempre calzan con la experiencia que la persona está viviendo. Es muy delicado comparar situaciones igual de grandes o parecidas. Es mejor no hacer comparaciones. La verdad que te digo que las palabras deben ser pocas. Otras cosas que no se deben decir en un momento de duelo o de crisis son palabras como usted es fuerte y tiene que salir de esto, ¿verdad? La persona en ese momento no necesita que se le diga 1000 veces usted es fuerte, ni usted es inteligente, ni usted es capaz. La persona le va a servir más un abrazo, un transmitirle respeto y empatía de muchas formas. Por ejemplo, ¿verdad? Las personas que están atravesando situaciones difíciles a veces están muy cansadas físicamente. Le va a caer mejor un detallito, un pastelito, un sanguchito, un refresquito, un cafecito, una tacita, un vasito de agua. Dado con cariño, con aprecio, con afecto, que darle un gran sermón de cosas que tal vez la van a aturdir y agotar. Entonces, no hay que hacer comparaciones, no hay que contarle historias largas, no hay que hacer preguntas de más. Se le puede decir a la persona, aquí estoy, mi corazón te acompaña, cuando quieras platicar, se lo voy a demostrar, se lo voy a hacer saber porque mis ojos, mis oídos están presentes ahí, pero ser muy respetuoso, ¿verdad? Sí, yo creo que frases de 2 palabras como estoy contigo o cuenta Exacto. conmigo son Lindo. y un abrazo, Vivi, porque No. hablando de los abrazos, ahorita con el tema pensé en la muerte de mi mamá. Y a mí un poco me atormentan así las funerarias llenas de gente y que te abrazan y te abrazan y te abrazan. A mí eso me drena. Entonces sé que la gente lo hace por cariño, pero lo pienso también cuando yo voy a dar a gente a la que aprecio, que le voy a dar el pésame porque le acompaño un ratito por la funeraria, porque para mí también la funeraria es de un ratito y vámonos, ¿verdad? Es
Cuando abrazas a alguien sin decir mayor cosa, como estoy contigo, y lo abrazas, hay personas que rompen en llanto, y me pasa a mí también, que le estaban dando a alguien adelante de mí, dos gentes, y no lloró, y llego y abrazo y lloran, o vienen y me abrazan y lloro. Entonces es cuando uno recibe en ese abrazo esa dosis de amor que te conecta con tu dolor y te vuelves transparente y ¡guau! Te dejas ir con esa persona, pero es algo como que de conexión. Y hay No un sé si- amor incondicional, ¿verdad? Exacto, no sé si te ha pasado. Y respetuoso, muchísimo, que conozco esto en varias circunstancias, lo entiendo porque es como un amor total sin juicio, es solo un te acompaño, Ujú, ujú. ¿verdad? Sin expectativa y sin más. Sí, a veces siento que hasta otra frase cortita en un momento de tanto dolor, Vivi, que te digan cómo estás. Uy, pues, ¿cómo querés que esté? Pues, o sea, yo como si soy pelacables más seguido, entonces yo como, mejor no preguntar, mejor si voy a Pero decir es que algo mira, es, Carol, dime. yo también creo que a veces, muchas veces se cometen imprudencias por estar en un anhelo de protagonismo. Porque tal vez sí hay cariño y se quiere ayudar a la persona y ya no se sabe qué podés hacer por ella, o es como una ansiedad, o ese protagonismo de que quiero que sepa que yo estoy aquí, ¿verdad? Y que yo voy a hacer todo lo que haya que hacer para que esa persona se sienta mejor. Y el proceso es el proceso. El proceso necesita su tiempo y las personas van a ir llegando. Tenemos que confiar en eso. Y puede ser que mi participación y mi protagonismo sea solo el de haber podido dar ese abrazo y esperar si después nos encontramos o nos buscamos. Y si hay mucha amistad, mucha cercanía y sabes también cuál es la situación de la persona, te apareces con algo hecho, un pastel que le preparaste, te apareces, si sabes que está en situación precaria, te apareces con un súper hecho, le llevas un ramo de flores, le mandas una notita o un WhatsAppito que diga, te tengo en mi corazón, qué sé O yo, pues. le ayudas en cosas prácticas, que eso se recomienda mucho, ¿verdad? Tal vez esa persona va a pasar 2, 3 días, una semana que no quiere ni salir a la calle. Le puedes ayudar en cosas prácticas como ir a recoger algo, irle a hacer una compra que necesita de sus alimentos, un medicamento, algo, pero ayudarle en cosas prácticas es una manera de decirle te quiero y te comprendo, ¿verdad? Y te quiero apoyar. Ujú. En la siguiente pregunta dice, ¿cómo recuperar la fe cuando uno siente todo perdido? Pues mira, Carol, creo que todos hemos pasado por ahí alguna vez. A veces uno vive experiencias tan devastadoras o está tan cansado de alguna situación que se va minando, se va drenando la confianza o la fe, ¿verdad? Yo les voy a decir que yo ya lo conté aquí en el micrófono, que yo pasé por una crisis, ya te lo he contado. Lo contaste en el Teatro Don Juan. Y después de tremenda crisis, ahorita me puedo sonreír al recordar porque me admiro yo cómo pude llegar a este estado de crisis, de haber escrito 14 cuadernos de reclamos a Dios. Pero yo solo les puedo decir que el día que yo me agoté y que vi que ya mi cuerpo estaba resintiendo y enfermándose, ya había perdido mucho peso, ya estaba en un deterioro de agotamiento y todo, sentía la fe completamente perdida, la confianza tan perdida en la vida y en todo, que yo les puedo decir que yo me doblegué con humildad frente a Dios y le pedí que me ayudara y le pedí que me mandara un ángel de la fe que no se me separara ni por un segundo, un ángel de la fe y la confianza. Y realmente lo dije con el 100% de mi corazón pidiendo la ayuda. Y yo les puedo decir que desde ese día para ahora, sí, claro, he tenido momentos duros y que se me sacude el piso, sí los he tenido, pero sí estoy totalmente alimentada y nutrida por una fe que me regaló el cielo.
no es algo que solo consta en uno, y aunque uno trabaje sus creencias y sus pensamientos, hay un regalo espiritual para que uno pueda volver a la inocencia y a la gracia. Pero uno tiene que querer regresar a ese estado de creer como un niño, creer con inocencia, regresar a ese estado de gracia donde te sabes amado por Dios y le crees que te está ayudando y te está cuidando. Hay que querer que eso regrese a uno, ¿verdad? Gracias por tocar el tema nuevamente, Vivi, porque yo a ti te admiro y te quiero mucho y me encanta la relación que tienes con los seres de luz, ángeles, la Virgen, Jesús, Dios y tus guías espirituales y todo. O sea, admiro muchísimo esa parte tuya y la dulzura con que llevas eso y lo compartes con los demás. Entonces, me encanta que lo puedas decir ya sin sentir ni un ápice de vergüenza, porque desde la parte religiosa, Dios me guarde a qué hora yo mental, y no digamos por escrito para que quede testimonio, yo le voy a reclamar a Dios. Se lo hacemos, pero sí lo hacemos por Dios. Vaya que a Él no le importa, porque Él nos ve como sus hijos confundidos y sabe que eso es temporal, que va a pasar. Entonces, haber llenado 14 cuadernos de reclamos a Dios. Mira, Carol. Wow, genial. Es que, pero también, ¿qué te dijera? Yo sufrí mucho de estar lejos de esa luz del amor de Dios. Mientras escribí los 14 cuadernos, yo sufrí de estar lejos de su amor. Estoy hablando ya más de 20 y tantos años, ¿verdad? Pero fue tan vívido eso que lo puedo recordar con claridad. El sentirme tal vez como esa persona que está haciendo la pregunta, ¿verdad? El dolor de no tener fe, el dolor de no tener confianza en la vida y en ese amor de Dios, es algo que es como un infierno. Entonces, mi querida persona, señorita que nos dice eso, acérquese con humildad y anhele volver a ese estado de inocencia y de gracia. Y pida a sus alianzas divinas que permanezcan envolviéndola en esa luz de fe y de confianza para renovarla. Porque realmente nuestra esencia ahí está. Pero es como que se apagara la luz por un rato. Y esa luz se puede volver a encender. Y hay que confiar en eso. Se puede volver a encender. En la siguiente pregunta dice, quisiera preguntarle a la invitada cómo acompañar a alguien respetuosamente. ¿Qué respondo a lo que me está contando? Incluso cuando no estoy de acuerdo o no siempre comparto de lo que me están diciendo, pero quiero respetar. Sí, a veces hay niveles en los que tenemos que subir todavía más a hacernos responsables de nosotros, ¿verdad? Cuando yo estoy a veces muy cerca de una persona a la que quiero acompañar, pero por lo que ella me dice estoy involucrado o estoy vinculado con acciones, decisiones, pensamientos, emociones que esa persona tal vez está expresando. Hasta puede ser que esté yo mismo involucrado en cómo esa persona reacciona, se comporta, siente o piensa. Yo tengo que regresar hacia mí y prioritariamente hacerme responsable de mí. Incluso fijarme bien si estoy dando un acompañamiento real o si es una cosa manipulatoria, ¿verdad? A veces acompañamos a las personas, pero las manipulamos por algún propósito. Entonces es mejor que si no puedo acompañarle en una forma más neutral, más sana, más respetuosa, es mejor que yo de paso atrás me haga más responsable de mí y que otra persona venga y haga el acompañamiento más cercano. Porque tengo que ser genuinamente honesto conmigo mismo. Entonces, y se dan los casos, ¿verdad, Carol? Se dan los casos en los que me dice la gente, mire, solo vivimos nosotras dos en la casa o nosotros dos. Y yo no resisto el peso que conlleva tener a esa persona con
con ese momento difícil de enfermedad o de dolor o de temor, bueno, entonces si soy honesto y no puedo ser yo quien esté a la par de ese acompañamiento, tal vez puedo invitar a su mejor amiga o a otra persona de la familia, o ella que busque y tal vez encuentra, o le pido a Dios que se lo mande. De que va a llegar, va a llegar. Nosotros creemos a veces que somos sumamente indispensables, pero eso no es real. Incluso conozco personas, Carol, que se hacen acompañar de tu programa. Y esa es su compañía de sanación. Ah, mira. Y es real. No tiene que ser alguien que se tome la carga, porque entonces ya no es acompañamiento. Si se lo toman como carga, ya no es acompañamiento. Es otra cosa. ¿Sabes qué veo yo ahí, Vivi? Que cuando nos ponemos rígidos o tensos, es cuando me están, como dice ella en su pregunta, ¿qué le respondo a lo que me está comentando si no estoy de acuerdo con lo que está diciendo o no comparto esa idea? Pues, como por qué tiene que pensar como yo esa persona, o por qué no abrir un poquito más la mente y decir, ah, interesante punto de vista, jamás había yo pensado eso, nunca se me hubiera ocurrido, o sencillamente hay que tener presente, Vivi, que cada cosa que expresamos para quien la está expresando es santa verdad de Dios. Y se nos olvida, porque no nos lo enseñaron, a mí me hubiera gustado aprender eso desde chiquita, te juro, que cuando yo digo algo, no es más que mi opinión, no es verdad, no es mentira, solo es mi opinión. Entonces, lo interesante que trabajar aquí es si a usted le molesta el no estar de acuerdo de esa parte, usted sí se puede hacer cargo. Pero ya la otra persona que piense, siente, diga o haga lo que tiene para hacer, decir o sentir, ¿verdad? Así es. Y no quedarme viendo hacia la otra persona y meterme más y más adentro en pensar que esté equivocado, lo tendría que convencer, y empiezo a juzgar o me entra el miedo. No, mejor me hago cargo de mí. Además, le podemos decir a las personas, les podemos decir con intención genuina, lo voy a pensar. Y pensarlo y verlo desde otras perspectivas. Si en ese momento siento una emoción que me está bloqueando, lo puedo pensar, tal vez al rato. Lo voy a pensar, lo puedo pensar. Uh-huh. Y abrirnos más, ¿verdad? Sí, dice, buena tarde, mi pregunta es, ¿cómo ayudar a mi hijo a superar la muerte de su hermana? Pues solo eran ella y él. Y ya tiene 18 años de fallecida. Lo que no dice es qué edad tenía él cuando ella murió, ¿verdad? Pero ya tiene ella 18 años de fallecida. Bueno, con todo el respeto, le quiero comentar que gran parte de cómo asimilan los hijos la pérdida de un hermano o hermana, gran parte depende de cómo lo hayan asimilado y procesado los papás. Y yo más bien, con mucho respeto, invito a esta mamá a que ella haga un proceso de autoobservación, introspección en ella, y no sé si el padre pueda colaborar en esto, y se haga las preguntas si realmente ella ha podido llegar a un punto de aceptación amorosa en este soltar, si ha podido, y estamos asumiendo que son hijos del mismo padre y madre, ¿verdad? Puede ser que no. Pero la forma en que los adultos hayan procesado, hablado, comunicado, asimilado, respondido sobre el evento, va a ser clave para que los hijos lo puedan ordenar y encontrar adentro de sí cómo organizar todo el evento, la experiencia, el proceso. Ahora, si ella tiene algo que trabajar y ya pasaron tantos años, le sugiero trabajar con ayuda profesional, porque tal vez se han quedado dándole vuelta al mismo punto o con los mismos límites. Y le sugiero a la mamá buscar ayuda profesional para hacer ese proceso de introspección y preguntarle al hijo si quisiera recibir ayuda profesional y realmente
animarse a recibirla. No le funciona con un especialista o un psicólogo, psiquiatra, lo que sea, puede buscar otro. Puede ser que a veces una puerta se abre y esa puerta sí responde a lo que necesitamos y otras tal vez no nos funcionen, ¿verdad? Pero no hay que cerrarse porque ya probé y no sirvió. Hay que perseverar para podernos sanar. ¿Sabes qué pensaba yo? ¿Cuántos cuadernos podría llenar este chico o persona de cómo lo vivió, qué sintió, cómo está su relación con Dios después de que Dios le arrebató, porque son las cosas que nos decimos, pues, como Dios le arrebató a su hermana, que qué injusto, o sea, cómo está la relación de esa persona con Dios? Muy importante, muy, muy importante, ¿verdad? Aquí siempre hay factores emocionales y espirituales y sobre todo factores de cuál es nuestro pensar y nuestras creencias sobre los eventos. En la siguiente pregunta, Vivi dice, ¿cómo acompañar a los niños en esta temporada, ya que se habla poco de sus emociones, solo de clases en línea y que ellos van a estar bien? ¿Por qué se adaptan? Mire, cómo le agradezco que haya hecho esa pregunta. Los niños y los jóvenes están pasando grandes niveles de estrés, aunque no lo creamos. El solo hecho de estar más confinados en espacios más cerrados o limitados, por supuesto que les está generando estrés, ¿verdad? Muy importante que nos fijemos los estímulos a los que los estamos exponiendo entre la casa. Si yo, papá, mamá, me quiero poner a ver 3, 4 veces al día las noticias, voy a cargar enormemente de estrés a los niños y a los jóvenes. Si cuando estamos en la mesa estamos conversando solo de ese tema, igualmente, ¿verdad? O sea, no decimos que no haya que hablar de esto, quizás una vez a la semana, quizás, y una plática corta y con palabras, fijándonos las palabras que usamos que no alimenten el pánico, que no alimenten la desesperanza o la desorientación, ¿verdad? Sabemos como adultos que estamos en un momento de cierta incertidumbre considerable. ¿Por qué? Porque no sabemos el curso de esto, cómo se va a cerrar. Pero es una incertidumbre que nosotros como adultos sí la podemos tolerar y manejar. Pero los niños y los jóvenes necesitan oír de nosotros palabras que les den confianza en la vida. La humanidad ya ha pasado por este tipo de cosas y las ha superado. De este tipo de cosas surgen otras cosas que pueden ser positivas. Este es un tiempo en que todos apoyándonos y colaborando podemos superar este tiempo. O sea, no irnos en la balanza a hablar del miedo, de la desorientación, el vacío, sino irnos en la balanza a hablar de lo que sí tenemos en nuestras manos al apoyarnos y al hacerse cada uno cargo de la partecita que nos toca. Los niños y los jóvenes necesitan momentos de reírse, de jugar. Podemos hacer juegos de mesa, podemos salir a la naturaleza si tenemos posibilidad. Bueno, hay gente que me dice, mire, nos hemos ido a pasar, qué sé yo, a nuestro lugarcito de Amatitlán de sábado a domingo. No es mi caso, pero si se puede hacer, qué maravilla. O si se puede ir al jardín del lugar donde uno vive o al parquecito. Hay que tratar de tocar temas agradables, no solo el tema de la enfermedad, ¿verdad? Hay 1001 temas que pueden ser gratos y agradables, o actividades, hacer cosas juntos, cocinar juntos, cantar canciones, ver películas, hacer planes, ponerle ilusión a las cosas pequeñitas. Pero sí, como adultos tenemos eso entre nuestros retos de este momento, tratar de alimentar paz, confianza a nuestros hijos y a nuestros jóvenes con una palabra, con un gesto, y hacernos cargo nosotros de ese autocuido interno, ¿verdad? Ok, en la siguiente pregunta dice, buenas tardes, Dios les bendiga por tan bonito programa. Hace unos días enfermé de los bronquios, pero como no podía respirar, me dijeron que tenía que ir al hospital a hacerme la prueba del COVID. Gracias a Dios salió negativo, pero al estar allí viendo tanto enfermo y no saber cuál iba a ser mi resultado, alteró mis nervios al tope. Al salir del hospital me mandaron directamente a cuarentena. Eso provocó que me despidieran del trabajo.
Terminé mi cuarentena con bien. Padezco de rinitis y a partir de allí no lo he podido superar. Sigo con dolor de garganta y ardor de ojos y ya pasó mes y medio que esto sucedió. ¿Cómo hago para superar ese miedo? Y el estar limpiando todo y lavarme las manos es algo que no puedo superar. Gracias por la respuesta. Bueno, siempre por ahí como que yo estaba oyendo que ya hace semanas que está entrando el polvo del Sahara, ¿verdad? Que eso contribuye también a que a veces hayan molestias respiratorias, resequedades y todo, pero en el caso suyo, señora, usted nos muestra lo que yo puse de ejemplo, cómo en determinado momento tal vez no me concedí el permiso de hablar de mis emociones y por estar en esa represión de tristeza, de enojo, de miedo, de culpa, de lo que sea, la emoción para poder ser escuchada sube de intensidad y ya pasa de ser ansiedad a ser angustia, a ser pánico, a ser fobia, hasta que se convierte en un trastorno obsesivo compulsivo, como poníamos el ejemplo, ¿verdad? Definitivamente le sugiero que busque la manera de hablar de sus emociones. Tal vez tiene un amigo, un hermano, una amiga, o idealmente si busca un apoyo profesional. Puede ser un orientador, un coach, puede ser un psicólogo, puede ser incluso en su iglesia. A veces hay personas preparadas que pueden escuchar, comprender y darse no solo ese permiso a nivel emocional, sino que además revise sus recursos espirituales, ¿verdad? Porque todo lo relacionado con ansiedad, angustia y miedo está de la mano de no confío, no confío, no confío. Hay que reencontrar, todos estamos en un momento ahorita que tenemos que reencontrarnos con la respuesta a la pregunta, ¿en qué voy a poner mi energía? ¿Y en qué voy a confiar en estos momentos y en adelante? Porque si no me doy respuesta, ¿en qué voy a poner mi energía? Me puedo desorientar mucho. Y si no me doy respuesta a la pregunta, ¿en qué voy a poner mi confianza? En mí y en algo más grande que yo, y en qué otras cosas que están conmigo y son recursos, muy probablemente solo me quedo viviendo ansiedad, 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 y de ahí no salgo. Ok. Tengo otra pregunta, Vivi, pero necesito salir antes de la pauta comercial. ¿Me das chance? Claro. Ahorita volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy. Estamos de vuelta ya con nuestra invitada, la licenciada en psicología Vivian Solís, acompañamiento emocional, estar sin invadir, el tema de hoy, en la fase de preguntas y respuestas. ¿Oíste el anuncio, Vivi? Eso que acaba de estar sonando. Dice, saluda con la mirada. Es que vi tu expresión. Entonces, Me encantó. ¿verdad? Es Lindo. algo que podemos hacer. Veía un video de una señora que viene de la cultura japonesa, sus ancestros son japoneses y todo, decía ella, cómo al japonés no le fue difícil todo el manejo de esta situación, porque ellos ya de por sí te saludan con una reverencia, o sea, no son de estarse toqueteando como nosotros los latinos, ¿ah? Ellos en cuanto empiezan a sentir un malestar de gripe, inmediatamente, sin que sea ley, se ponen el cubrebocas, porque respetan la salud de los demás. Entonces, guardan su distancia, ellos guardan su distancia porque para ellos eso es respeto a ti. Entonces dicen, ay Dios santo, sí pues, o sea, pero ya es parte de la cultura de ellos, ¿ah? Qué interesante. Sí, entonces ahorita que oí lo que estaba sonando al aire, ese promocional, pensé en eso. Ya en la última pregunta, Vivi dice, ¿cómo puedo superar la pérdida de 2 bebés? Mi pareja me dejó y en las mismas, mi socio se llevó todo mi capital. Me dejó endeudada y a veces creo que tengo más valor muerta que viva. Sí, habría que ver también
en qué momento ha ocurrido todo esto, si es reciente o si es de largo plazo, ¿verdad? Yo les decía que todo es un proceso y es sumamente importante que respetemos el proceso. Idealmente, pues, tenemos que comprendernos también a nosotros mismos con mucho cariño, con mucho amor, con mucha paciencia, e ir identificando lo que sentimos, ¿verdad? Los eventos que ella nos describe son eventos fuertes, serios, difíciles, que pueden generar muchísimas emociones. No sé si ya llegó al punto de identificar sus emociones, no sé si ya entró en la conciencia de que puede superar todo esto y encontrar las formas y los medios de superarlo, y si ya eligió con qué actitud lo va a afrontar. Pero sí le diría que clave en todo el proceso va a ser que se haga responsable de ese autocuidado físico y psicológico, porque son dos eventos tan fuertes. Hay pérdidas, obviamente lo escuchamos, hay pérdidas. Son eventos tan fuertes que si no elige con qué actitud lo va a afrontar y no trabaja en ese autocuidado físico y psicológico, puede quedarse años extraviada entre el dolor, entre el enojo y no llegar a nada. Va a tener emociones intensas, sí, y hay que trabajarlas. Y hay que asumir las pérdidas y hay que aceptar que hay que hacer un esfuerzo para recuperarse. Pero mucho, todo la está invitando a asumir con amor ese autocuidado de su persona para poder sobreponerse a todo esto y sacar aprendizajes importantes, ¿verdad? Claro, no se deje ganar por la idea de que la muerte tiene más sentido que la vida. Exacto. La vida es el regalo grande que nos da Dios para poder experimentarse Él a través de nosotros. Porque eso es lo que creo yo, ¿verdad, Vivi? El que cada uno de nosotros es Él experimentándose una y otra, y las cantidad de millones de gente que somos Dios expresándose. Entonces, si puede buscar ayuda, por favor, hágalo, porque no es esa la salida. Creo yo que esa sería una salida dolorosa, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Vivi, por haber estado conversando hoy con nosotros de este tema tan bonito, que creo yo que nos viene bien, porque si no es ahora, será mañana, dijo la canción, pero en algún momento de la vida. Todos vamos entre el viaje juntos, ¿verdad? Y es parte de la vida. Sí, vamos a tener que decidir, tomar una decisión de con qué actitud afrontamos todo esto que estamos viviendo. Y porfa, yo quiero dejar de tu entrevista, Vivi, la importancia que tiene despejar la carga emocional, porque somos nosotros quienes le imprimimos esa fuerza con la que se va a los archivos. Y que yo lo ignore, me haga de la vista gorda y no lo atienda, no quiere decir que ya pasó, quiere decir que ahí está guardado todavía en mí, y el efecto puede ser enfermedad, puede ser más pérdidas, puede ser un montón de cosas. Así que porfa, hay muchas herramientas ahí al servicio que pueden ayudarnos a bajarle rayitas a esa carga emocional. ¿Dónde puede usted contactar a la licenciada Vivian Solís? En Facebook la encuentra como Milagros para Todos. Y si es por teléfono en la clínica, 2385-7748. Repito, 2385-7748. Hasta una próxima oportunidad, Vivi, que estés bien. Igualmente, un saludo para todos, bendiciones. Gracias. Qué gusto, Carol. Igualmente, chao. Vivi. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.